¿Cómo estamos? Bien. Salude así, voltee y salude al que está a su lado. Dígale, qué bueno, me da gusto verte. Bueno, continuamos con esta serie, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de el reino. Y bueno, semanas anteriores hablábamos acerca de lo que es la vida en el reino, cómo es la vida en el reino. También hablamos de la cultura del reino, eso hablábamos hace 8 días, y la mentalidad del reino. Todo esto es lo que Dios va generando en nosotros como sus hijos, porque recordemos esto, Él nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Nosotros ya estamos posicionados ahí, pero se tiene que ir generando una mentalidad, así como en su momento se generó una mentalidad del mundo. Ahora se tiene que generar una mentalidad de reino en nosotros como sus hijos. También se tiene que generar una cultura de reino, ¿verdad? Porque también traíamos una cultura pues que ahí que venía de familia, de población, de nación, pero también el reino tiene una cultura, y la mentalidad es muy importante. Pero ahora vamos a ver cómo en el reino hay autoridad. Dios nos ha dado autoridad dentro del reino al cual nosotros pertenecemos. Dios no solamente nos posicionó y dice yo soy el rey, sino que ahora Él comparte su autoridad. Él delega autoridad a nosotros como hijos, a nosotros que estamos en Cristo. Pero tenemos que entender que la autoridad también tiene pues sus parámetros. Y tenemos que entender que tenemos una autoridad delegada, que hay una autoridad superior para nosotros, y que esa autoridad superior es Dios. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener bien entendido y bien establecido. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 y 2, que cita de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta porción de la Escritura nos está hablando acerca de la autoridad. A lo largo de nuestra vida o en nuestro vivir, pues nosotros tenemos o estamos expuestos a varios tipos de autoridad. ¿Alguien me podría decir a qué tipos de autoridad estamos expuestos? Porque cuando está hablando la Escritura de someterse a la autoridad, obvio, está hablando de la autoridad de Dios, pero a lo largo de nuestra vida, nuestra existencia aquí en la tierra, tenemos autoridades, ¿sí? que fueron establecidas por Dios. A ver, autoridades, díganme qué tipo de autoridad, a qué tipo de autoridades estamos expuestos. A la autoridad paterna, porque los padres tienen autoridad sobre los hijos, ¿sí? Y es una autoridad, pero también esa autoridad, pues también a los padres se les va a pedir cuentas de la autoridad que ejercieron, porque acuérdense que los padres modelamos un diseño a los hijos, pero también a los hijos se les va a pedir cuentas ¿de qué? De cómo respondieron a esa autoridad. ¿Qué otro tipo de autoridad conocemos? Con razón estamos como estamos, porque no respetamos autoridades. A ver, ¿qué otro tipo de autoridades conocemos? En el trabajo, en los trabajos tenemos un jefe, tenemos un supervisor, tenemos personas que tienen autoridad, y nosotros, si somos parte tenemos que sujetarnos a esa autoridad. ¿Qué otro tipo de autoridad? Los maestros, ¿verdad? ¿Los maestros son autoridad? Sí, un maestro es autoridad. Y el alumno se tiene que sujetar a esa autoridad. Vemos que en estos tiempos pues no se respeta esa autoridad. ¿Qué otro tipo de autoridades tenemos? Municipales, de tránsito, ¿de qué más autoridades? ¿Ya? ¿Se acabaron?
¿sí? Dependiendo del lugar donde nosotros estemos, dependiendo del rol que estemos desempeñando, pues hay distintos tipos de autoridad. Pero el principio es que necesitamos aprender a sujetarnos a las autoridades superiores. ¿Sí? Ese es el principio, porque la Escritura, se los voy a volver a leer, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si tú eres una persona que no sabe sujetarse a las autoridades, dice que acarreas condenación. No es un castigo, sino que estás recibiendo una consecuencia de esa rebeldía que hay en tu vida. La Biblia es un libro de gobierno que establece la legalidad de la autoridad transferida por Dios para su ejercicio correcto, a fin de traer justicia y orden. Si usted pensaba que la Biblia era un libro religioso, pues fíjese que no. La Biblia es un libro de gobierno. La Biblia es un libro que expresa la autoridad, el poder, el gobierno de Dios. Por eso es importante que conozcamos la Escritura. Y la Biblia establece la legalidad de la autoridad transferida por Dios. ¿Sí? La Biblia nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios nos delega una autoridad, y cómo esa autoridad es legal, porque Él lo hizo de una manera legal. ¿Para qué? Para que nosotros la podamos ejecutar de una manera correcta. Dice, a fin de traer justicia y orden. Cuando tú entiendes la Escritura, caminas de acuerdo a la Escritura, entiendes la autoridad de la Escritura, te sujetas a la autoridad de la Escritura, vives en la autoridad de la Escritura, lo que está viniendo a tu vida es un orden. A eso nos está llevando la Escritura, a que nosotros podamos entrar dentro de un orden espiritual establecido por Dios. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que produce la autoridad en nosotros? ¿Qué produce cuando nosotros estamos sujetos a la autoridad? ¿Qué se produce en nosotros? Paz, ¿verdad? Simplificamos las cosas. Realmente muchas de las cosas las complicamos nosotros por no entrar dentro de un orden. Y aunque constantemente estamos siendo permeados por la palabra de Dios y que nos está llevando a un orden, muchas veces nosotros no queremos entrar dentro de ese orden. Pero realmente la Escritura produce paz, produce dirección, produce un ordenamiento de todas las cosas, un alineamiento, como lo pueden decir algunas personas, ¿no? Nosotros debemos reconocer a Dios como la autoridad superior en nuestra vida. Para nosotros, los hijos de Dios, Dios es la autoridad superior. Y aunque Dios le delega a personas su autoridad para ciertas acciones, ¿sí?, por ejemplo, como pastor, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, Dios les delega autoridad, pero solamente es una autoridad delegada, pero la autoridad de Dios está sobre cada uno de nosotros, y eso es algo que tenemos que entender. Entonces necesitamos estar sujetos a la autoridad de Dios. Entonces necesitamos reconocerlo a Él como la autoridad superior. Algo que llama mucho mi atención en la vida de Jesucristo en la tierra es como Él siempre se sujetó a la autoridad de Dios, y todo lo que Él hacía, y Él lo decía, que Él estaba, o Él venía a hacer las cosas que se le habían encomendado, a las cosas que a Él se le habían enviado, que Él venía a hacer, y que Él decía todo lo que Él había escuchado. Si ustedes se dan cuenta, la vida de Jesús fue una vida que estuvo totalmente sujeta al Padre, a la voluntad del Padre. Quiero que me acompañen en el Evangelio según San Juan.
en el capítulo 6, versículo del 38 al 40, que cita de la siguiente manera: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta cómo la vida de Jesús siempre estuvo sujeta a la autoridad del Padre? Ahora, nuestra vida tiene que estar sujeta a la autoridad del Padre. Nuestra vida tiene que estar sujeta al diseño divino. Nuestra vida, si es sujeta de esa manera, realmente vamos a simplificar todas las cosas. Porque ya dentro de lo establecido por Dios ya hay un orden. Y si nosotros entramos dentro de ese orden, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Te vas a ahorrar dolores de cabeza con tus hijos, te vas a ahorrar dolores de cabeza con tu esposa, con tu esposo, te vas a ahorrar dolores de cabeza con la sociedad. ¿Por qué? Porque vas a entrar dentro de un orden. Cuando tú entras dentro del orden establecido por Dios, dentro del orden divino, realmente estás caminando de una manera que no dañas a los demás, ni te metes en conflicto con los demás. Y eso es algo que tenemos que entender. A eso es a lo que nos lleva a nosotros la Escritura. Ahora, pregunta, dice, ¿cómo es la autoridad de Dios? ¿Cómo es la autoridad de Dios? Porque una cosa es cómo percibe uno la gente la autoridad de Dios, porque para muchos Dios es alguien que solamente está mandando y diciéndoles haz esto otro, y como que sin razón, ¿verdad? Como que no podemos entender a Dios. Y decimos, es que Él es Dios y Él como está allá en el cielo, pues Él dice, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros vemos, aquí es donde nosotros vivimos, pero el problema de todo lo que pasamos es consecuencia de lo que nosotros conocemos y lo que vivimos o lo que percibimos. Pero realmente por eso es necesario que conozcamos la autoridad de Dios. ¿Cómo es la autoridad de Dios? Perfecta, buena, amorosa. Buena, perfecta y amorosa. Ahora, ¿así es siempre la autoridad de Dios? ¿O así la percibimos siempre? Su autoridad sí es buena, perfecta y amorosa. Pero les voy a poner un ejemplo bien terrenal. Cuando tú a tus hijos les dices, oye, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, tienes que echarle ganas, ¿cómo percibe tu hijo que hace todo lo contrario a lo que te acabo de decir? ¿Cómo percibe cuando tú le estás dando ese consejo? Mi papá no me entiende, ¿cómo quiere que yo le eche ganas? ¿Cómo quiere que yo haga esto? Esa es la percepción de él. Pero ahora, ¿la intención del Padre cuál es? ¿Es buena? Es buena, ¿verdad? Es perfecta porque lo está proyectando a un futuro, a donde lo quiere ver. Lo está proyectando a que no repita lo que a él le pasó. Pero el hijo no lo ve de esa manera. Pues muchas veces nosotros, la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, no la vemos de esa manera, sino que nos ofendemos. Ay, como Dios quiere que hagamos las cosas, si somos humanos, y los humanos somos imperfectos. Pero aunque somos humanos, se nos dio vida nueva en Cristo Jesús, se nos dio perfección, nos hizo participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo es la autoridad de Dios? Escucha, la autoridad de Dios nos da dirección, nos permite ver a través del ejemplo, nos dirige para desarrollar el potencial, nos capacita para cumplir la voluntad de Dios, nos conduce a lo verdadero, nos permite disfrutar de los privilegios de ser libre, nos da dominio, nos empodera y nos introduce a un orden celestial. Y me quedo corto con todo lo que estoy diciendo, porque así es la autoridad de Dios. Pero si nosotros no aprendemos a sujetarnos a esa autoridad, lo vamos a ver como todo lo contrario para nosotros.
Ahora, ¿dónde está la tiranía de Dios aquí? ¿Dónde está el que Dios no nos entiende? Dios nos entiende. Dios sabe. Sí, Él nos diseñó, Él nos conoce. Cuando entendemos la autoridad, la vida se vuelve sencilla. Cuando nosotros aprendemos el principio de la autoridad, la vida se vuelve sencilla. Cuando una persona aprende a sujetarse a la autoridad, la vida se le vuelve sencilla. La Escritura dice que la autoridad está o fue establecida para que aquellos que no se sujetan a la autoridad, pues hacerlos que entren dentro de la autoridad. Pero nosotros, que si aprendemos a sujetarnos a la autoridad, a respetar las autoridades, tendremos que andarnos cuidando de, por ejemplo, si tú andas legalmente con tu vehículo, con todos los reglamentos, verificado, tarjeta de circulación, todo lo que tú quieras que requiere un vehículo. Cuando tú encuentras a un oficial de tránsito o cuando tú ves un retén, ¿te preocupas? ¿Por qué? Pues estás en orden, estás bien, o sea, igual te detienen, te piden la documentación que te pidan, dices, aquí está la documentación. Pero si tú no andas como es correcto, ¿qué andas haciendo? Te preocupas, te andas escondiendo, ves un policía y te pones nervioso. ¿Y por qué? Porque no estás sujeto a la autoridad. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando entendemos la autoridad, la vida se vuelve sencilla. Cuando tú llegas a tu casa como hijo, llegas a tu casa y vives tu vida como hijo sin ocultar nada, sin esconder nada, sin tener una vida oculta, una doble vida, tú llegas a tu casa, buenas noches papá, mamá, buenas noches, ¿ya? Pero si no, ¿cómo llegas? ¿Cómo dice el chavo? Bueno, ¿cómo dice el Chavo del 8? Imagínatelo, yo sé que tú sabes cómo dice el Chavo del 8, ¿no? O sea, llegas así, como que no me pregunten, que no me digan nada, que no me huelan, que no me vean los ojos, o sea, llegas así casi bien obvio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabes que faltaste a la autoridad. El problema es, fíjate, el problema es que muchos de nosotros todavía no nos ha caído el 20 de la autoridad de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Porque no nos podemos esconder en ningún lado. O sea, de tus papás pues sí te escondes y llegas así arrepentido y ya. Pero ahora, de Dios, ¿dónde te puedes esconder? Dice la Escritura, si subiera a lo más alto, allí estás tú. Si descendiera a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. Si me fuera... O sea, a donde lo que tú quieras hacer, no hay manera de que nosotros nos podamos esconder de Dios. O sea, hay gente que es así como que todavía tiene la mente muy terrenal, que dice, pues me voy lejos a pecar. No podemos escondernos de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, su presencia está en todos lados, su presencia lo llena todo, porque lo es todo. La omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo, pero aún así, la omnisciencia de Dios, pero la Escritura también dice, fíjate, y esto es para los hijos, esto es algo, para los hijos de Dios, es algo tremendo, porque dice que no hay nada oculto que no salga al descubierto. Pueden pasar 10, 15 o 20 años, pero las cosas que se hacen en lo oculto, tarde o temprano, salen, no se pueden ocultar. Es mejor vivir la vida sencilla, sujetos a las autoridades que en su momento están sobre nosotros. Mateo 8, versículo del 5 al 8, cita así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré
y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo sé que esta porción la has escuchado y hace 8 días y hace 15 días la toqué un poquito, pero es bien sencillo. El principio del centurión es bien sencillo. Él, más adelante, si tú lo lees, él dijo: yo soy hombre que estoy sujeto a autoridad. Cuando nosotros estamos sujetos a autoridad, realmente simplificamos las cosas. Hacemos las cosas más sencillas. Ese centurión le hizo las cosas más sencillas a Jesús. O sea, realmente Jesús dice: yo iré, voy para allá. Le dijo: ni vayas. O sea, solamente di la palabra y yo sé y yo creo que mi siervo sanará. Pero aquel que no entiende la autoridad de Dios, le hubiera dicho: sí, Señor, ven, trae aceite y úngelo, llénalo en aceite, báñalo en aceite para que él sea sanado. Pudo haber dicho eso, pero le simplificó las cosas. Le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Se dan cuenta lo importante que es que entendamos la autoridad de Dios? Que sepamos la autoridad de Dios, que no hay necesidad de muchas veces de hacer tantas cosas para que Dios obre, para que Dios actúe en nuestras vidas. Lo único que tiene que pasar es que nosotros aprendamos a sujetarnos a la autoridad de Dios y que entendamos y que conozcamos y reconozcamos la autoridad que Dios tiene sobre todo lo creado. Simplificamos las cosas se vuelven más sencillas. Fíjate, la autoridad nos permite comprender el principio de la ubicación. El principio de la ubicación es un principio muy sencillo. Tienes que aprender a ubicarte en quién eres tú. Les voy a preguntar ahorita: ¿quién eres tú? Si alguien te pregunta: ¿quién eres tú? Joaquín, ¿quién eres tú? Hijo de Dios. Fíjate lo que él está contestando: hijo de Dios. ¿Qué encierra ser hijo de Dios? Es todo. O sea, realmente la respuesta más grande que podemos dar es ser: yo soy hijo de Dios. Ahora, cuando tú le dices a una persona: eres hijo, soy hijo de Dios, la persona lo primero que te va a decir: demuéstrame que eres hijo de Dios. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo le vamos a demostrar a una persona que somos hijos de Dios? No le vamos a hacer como cuando Satanás vino con Jesús y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. No, tampoco vamos a hacer un milagro. Pero ¿qué es lo que la gente demanda? Escucha lo que dice la carta a los Romanos: la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es una manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Una actitud, un estilo de vida, obediencia. Obediencia. Imagínense un hijo de Dios rezongón, que no respeta las autoridades, que pasa por encima de los demás, que le vale lo que tú quieras. ¿Te das cuenta? ¿Ese es un hijo de Dios? No. Entonces, la autoridad nos permite comprender el principio de la ubicación. ¿Quién soy en Cristo? Hijo de Dios. ¿Qué más dice la Escritura que somos? Nueva criatura, la sal de la tierra, embajadores, somos luz. ¿Qué más? Reyes, sacerdotes, herederos, coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué más? Nueva criatura, justo, santo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más somos? O sea, sí, con todo esto que nombramos, tenemos que aprender a ubicarnos. ¿Sí? Hijo de Dios.
Eso es así como que es algo muy abierto, muy general, pero realmente con muchísimo peso. Soy hijo de Dios. El problema es que ser hijo de Dios a la gente se le ha hecho algo muy común, porque dicen, todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura dice que todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente son aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces todo esto es un principio de autoridad, pero también aprendemos este principio que es la ubicación. Yo tengo que ubicarme en quién soy yo. Imagínate, yo soy pastor y soy pastor aquí y sigo siendo pastor en cualquier lado. Por lo tanto, en cualquier lado, aunque la gente no conozca que soy pastor, yo tengo que ubicarme en que soy pastor. Y por lo tanto, lo que yo proyecto, lo que yo hablo, lo que yo expreso, es la función que yo tengo de pastor, aunque para la gente yo no sea pastor. Pero antes de ser pastor, yo soy hijo de Dios. Y por lo tanto, lo que tengo que proyectar es la vida de un hijo de Dios. Yo. ¿Y qué crees? Pregúntame qué. También tú. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, la religión se nos metió tanto en la cabeza que pensamos que solamente aquí, en estas 4 paredes, nosotros debemos de comportarnos de una manera. Y que cuando estamos fuera, nosotros podemos vivir como se nos antoje. Pero no, tenemos que aprender a ubicarnos. Dile que está a tu lado, ubícate. O sea, ubícate. Dile que está a tu lado, ¿por qué no eres un hijo de Dios normal? O sea, realmente es de esa manera, necesitas ubicarte, porque muchas veces no nos ubicamos, pensamos que nada más queremos hacer, con los hermanos somos hermanos, y con los que no somos hermanos, y con los mundanos, ¿así es? No, realmente no es así. Cuando la Escritura dice que nosotros somos luz, mira, tú puedes convivir, tú puedes coexistir con gente totalmente anticristo, con gente que totalmente se opone a la verdad de Dios, que no conoce a Dios, que no tiene un entendimiento de Dios, pero tú eres la luz. Y mientras más obscuridad, mayor brillo la luz, ¿sí? Donde hay mucha luz no se percibe. Mira, cuando tú vas al campo y por ahí ves una luciérnaga pequeñita ahí, pero la ves que brilla, aunque sea es un pequeño destello, pero brilla. Si hay cientos de luciérnagas, qué padre, ¿no? Se ve muy padre. Pero con una luciérnaga que haya, se está expresando la luz. La próxima vez que estés conviviendo con gente que no está en la luz, como tú estás en luz, tú necesitas brillar. Fuiste diseñado para brillar. Porque el mundo, porque esa gente está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La autoridad nos permite comprender el principio de la ubicación, porque de otra manera estaremos en el lugar equivocado, seremos parte del problema y no de la solución, causaremos confusión en vez de traer claridad. Imagínate siendo luz que seas parte del problema. O sea, tú necesitas llevar luz. ¿Sabes por qué el mundo, o sabes por qué hay mucha gente que no conoce a Dios, ni se acerca a Dios, ni ha tenido una experiencia en las verdades espirituales? Es porque tú no has querido brillar en ese lugar. Es porque muchas veces tú te has querido comportar igual que ellos. Pero el mundo está esperando una manifestación, que es la luz que Él ha puesto en ti. Eres hijo de Dios, ubícate. Tenemos que ubicarnos, somos hijos de Dios. Por eso necesitamos tener identidad. ¿Quién soy en Cristo? Si yo te pregunto quién eres, tú me puedes decir, soy Francisco, soy Sofía, soy Joaquín, el nombre que tú quieras.
pero nuestra identidad está basada en quién somos nosotros en Cristo. Y realmente tenemos que ubicarnos. Nosotros no estamos aquí para demostrarle nada a nadie, pero sí para mostrar al Cristo que está en nosotros, pero sí para mostrar la grandeza de Dios. Fíjate lo que pasó con Jesús. Lucas 4, versículo del 1 al 13, cita así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Se dan cuenta el peligro que nosotros tenemos de tener una ausencia de autoridad? ¿De dónde provenía la autoridad que Jesús tiene? ¿De dónde proviene la autoridad de Jesús? Del Padre. Pero es una autoridad que Él usó en ese momento de la Escritura. Si se dan cuenta, ¿el diablo le citó la Escritura? Sí. Mira, muchas veces la gente del mundo, con una mentalidad perversa, nos cita en la Escritura para sus fines. Clásico. Si Dios creó el vino, ¿en las bodas de Caná no dio el vino? Salud, hay que tomar. Si Dios creó el vino, si el vino fuera malo, Dios no lo hubiera transformado en las bodas de Caná. ¿No dice la Escritura eso? Y muchas veces nosotros decimos: ay, sí, ¿verdad? O sea, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? No es tan malo como... ¿no? Pero ¿por qué? Porque el mundo conoce la Escritura. Ahora, una cosa es vino, otra cosa es tequila, otra cosa es aguardiente, otra cosa es whisky, ¿verdad? Porque a veces nosotros ahí como que en nuestra mente lo relacionamos todo, ¿verdad? Pero realmente no es así. Necesitamos entender el principio de la autoridad. Cuando tú entiendes el principio de la autoridad, aunque no esté la autoridad, tú vives como si estuviera. Sí, hablo físicamente, porque nuevamente te recalco por si ya se te pasó, Dios está en todo lugar. ¿Se acuerdan cuando iban a la doctrina? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Así nos enseñaban o no? Bueno, pues ese principio sigue siendo el mismo. O sea, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Necesitamos entender la omnipresencia de Dios. Dios está en todos los lugares. A la vez, en el mismo momento. Entonces, hay un peligro, ¿verdad? De tener ausencia de autoridad. Jesús no tenía ausencia de autoridad. Él sabía que el Padre estaba con él. Él sabía que el Padre lo respaldaba. Y él sabía que aunque él tenía el poder de hacer las cosas y de demostrarle al diablo quién era él, él dice: pues no tengo necesidad de demostrarle a él, porque él siempre va a estar muele y muele y muele y muele. Y hay gente que es como cuchillito de palo con nosotros, está muele y muele y muele y muele, y llega el momento en el que cedemos y todavía decimos: para que ya no me estuviera molestando.
Pero ese es solamente el pretexto o la excusa que tomamos para justificar que la regamos, ¿verdad? Ya para que no me estuviera diciendo nada, pues me eché una botella. O sea, ya para que no me estuviera diciendo nada. Ese es el problema, que nosotros nos excusamos, ¿verdad? Todavía buscamos así como que la excusa. Y no, o sea, solamente necesitamos entender el principio de autoridad. No, y ya. No dice la Escritura, tú sí sea sí y tú no sea no. Todo lo demás es chisme. ¿Sabes por qué te digo por qué todo lo demás es chisme? Porque la palabra diablo significa mentiroso. Y la Escritura dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y todo lo demás es del diablo. Entonces, que tú sí sea sí y tú no sea no, que todo lo demás es chisme. O sea, todo lo demás es chisme. Le quieras componer, ¿verdad? Hay gente que a veces le quiere componer a las cosas y lejos de componerle, lo empeora más, ¿verdad? Lo empeora más. Y es así. O sea, es un problema. Necesitamos entender que existe una autoridad superior en nosotros, que es Dios. El peligro de tener ausencia de autoridad es confusión, caos y anarquía. Ese es el problema. Cuando una persona tiene falta de autoridad, tiene confusión porque no sabe quién es, no se ubica, existe un caos en su vida y una anarquía porque es una persona totalmente ingobernable. Sin autoridad la vida no tiene ningún orden, pues se rompe el diseño establecido por Dios y se cae en un vacío carente de dirección, además de que se pierde el poder delegado. Y eso es bien tremendo. Fíjense, tenemos un poder delegado, tenemos una autoridad delegada por Dios, pero una persona que no se sujeta a sus autoridades superiores y no se sujeta a la autoridad de Dios, pierde, ¿sí? Carece del poder delegado de Dios. Carece porque no tiene un respaldo. Porque si va a usar esa autoridad o ese poder que Dios le dio para sus propios fines, no tiene un respaldo. Prácticamente está solo. O sea, lo que estás haciendo lo estás haciendo solo. Lo estás haciendo en tus propias fuerzas. No tienes un respaldo mío. Por eso hay gente que en su momento Dios la usó. Y la usó tremendamente. Pero si esta persona se desvía y se le olvida de quién proviene la autoridad, pues termina haciendo las cosas solo. ¿Se acuerdan en la Escritura? En la Escritura hay un profeta que se llamaba Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Pero llegó un momento en el que a alguien se le ocurrió decir, vamos a pagarle al profeta para que el profeta profetice en contra del pueblo de Israel y lo maldiga. Imagínate. O sea, al final Balaam no lo hizo, pero estuvo tentado a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estaba saliendo del diseño de Dios. Y ese es un problema. Muchas veces porque tenemos poder y autoridad delegados por Dios. Tenemos poder para bendecir. Tenemos poder para establecer, tenemos poder para reprender, tenemos poder para todo que Dios nos ha dado, pero tenemos que aprender a estar sujetos a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque como hijos tenemos derechos y autoridad. Todo hijo de Dios tiene el poder de la representatividad de la autoridad de Dios. ¿Ha escuchado yo sé que ha escuchado la frase, ¿verdad? En las películas cuando llega un policía y toca, abra en nombre de la ley. ¿Qué está diciendo este policía? Yo represento a la ley. Represento a una autoridad. Y en el nombre de esa autoridad, quiero que abran. Él no está diciendo yo soy la ley y yo voy a hacer lo que yo quiera. No, él dice yo represento a un orden, ¿sí? Y de acuerdo a ese orden que yo represento, yo vengo y exijo que me abran. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, fíjate, en el cristianismo se ha dado
mucho que usamos el nombre de Cristo para todo. Ahora, el nombre de Cristo, cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, Él nunca dijo, usted va a ir y va a decir, ore en el nombre de Jesús. ¿Eso es a lo que Él se refería? ¿En mi nombre? ¿Sí o no? A ver, aquí vamos a hacer examen. ¿Se refería a que nosotros teníamos que decir el nombre de Jesús por fuerza? Dice, cuando Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, le estaba diciendo, todo lo que ustedes pidieren, representándome a mí, viviendo una vida sujeta a mi gobierno, viviendo una vida sujeta, una vida en orden, dice, os será hecho. Por eso usted puede ir y orar y decir, en el nombre de Jesús, yo declaro esto. Pues usted está usando el nombre, porque puede ser cualquier Jesús, Chucho, tu vecino, ¿sí? Pero realmente tú tienes que entender, Él jamás se refirió a que tú usaras el nombre de Jesús, ni de Jesucristo, ni de Jesucristo de Nazaret. Él estaba diciendo, en mi nombre, en mi representación, con la autoridad delegada, ¿sí? Él jamás dijo que usaras la palabra Jesús, sino que tú pidieras sabiendo la autoridad que tú tienes en Cristo. Y eso es tremendo, porque mucha gente sigue usando el nombre de Jesús, pero es una persona ingobernable. Cualquier persona puede decir el nombre de Jesús, pero solo los hijos maduros se sujetan al gobierno de Cristo, al gobierno de Dios. Todo hijo de Dios tiene el poder de la representatividad, de la autoridad de Dios. Pero no es porque digas Jesús, sino es porque te sujetes a la voluntad del Padre. Fíjate lo que está diciendo aquí Jesús, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, aquí les estaba diciendo, yo tengo el poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder me fue dado por el Padre. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estaba diciendo, yo los envío, vayan, esa autoridad que me fue delegada a mí, también se las doy a ustedes. Dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que está diciendo, vayan porque yo los envío, yo estoy con ustedes todo el tiempo y hagan lo que yo les dije que ustedes hicieran. Eso es tan sencillo, lo que Él nos dijo que hiciéramos, y sabiendo que Él está con nosotros todo el tiempo. Por eso entre nosotros no tiene que haber temor. Sí, en situaciones a veces tenemos esa cierta incertidumbre, ese nerviosismo cuando vamos a hacer algo, pero tenemos que entender que si nosotros estamos sujetos a la autoridad de Dios, tenemos el respaldo, te puedo decir, de todo el universo, ¿no? Más de todo el universo, porque Dios es más que todo el universo, porque a Dios no lo contiene el universo está en Dios. ¿Sí? Entonces, todo el poder eterno de Dios está en nosotros, está con nosotros, está de nuestro lado. Pero tenemos que entender este principio, el principio de la ubicación. Dios está a tu lado, ubícate. Nosotros gobernamos por lo que conocemos. Tú gobiernas por lo que tú conoces. Dios le da autoridad a los que lo conocen. La ignorancia de todos los privilegios que hemos recibido impide disfrutar todos esos privilegios. Mucha gente ignora los privilegios que tenemos como hijos de Dios y por lo tanto no puede disfrutar de todo lo que se le ha dado como hijos. ¿Sí? Tenemos el ejemplo en la Escritura, el hijo pródigo.
El hijo menor quiso todos los beneficios para derrocharlos. El hijo mayor ni se enteró de los beneficios que él tenía. Él se enfocó tanto en trabajo, que jamás se dio cuenta que también él tenía beneficios. De hecho, le reprochó a su padre, dice, tanto tiempo he estado contigo y ni siquiera me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. La respuesta del padre es la respuesta para todos. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y la respuesta de Dios es la misma. Todo lo que Él tiene es tuyo, pero necesitas entrar dentro del orden establecido por Dios. Necesitas estar sujeto a la autoridad de Dios. Necesitas vivir conforme a la autoridad de Dios. Porque si tú analizas de los dos hijos, los dos tuvieron por ahí un pero. Uno derrochó todo porque solamente vio los beneficios, y el otro ni siquiera vio los beneficios, aunque vivía de todos esos beneficios. Entonces necesitamos entender, tenemos poder y autoridad como hijos de Dios. Para ir cerrando, Juan 8, 31 al 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes que hay mucha gente que no conoce la verdad? ¿Sabes que hay mucha gente que vive atada a mentiras? ¿Sabes que mucha gente sigue atada a las mentiras de la religión? Hay mucha gente. Y tristemente hay mucha gente, muchos hijos de Dios que siguen atadas a las mentiras de la religión, o siguen atadas a la ignorancia, porque la ignorancia es falta de luz. La ignorancia es estar en tinieblas. ¿Sí? Si tú imaginabas que las tinieblas era así como que diablos y demonios y todo lo que tú creas o tú pensaste en algún momento, las tinieblas es ignorancia. Una persona que ignora la voluntad de Dios, que ignora el gobierno de Dios, que ignora la palabra de Dios, está en tinieblas. No puede ver, no puede entender, no puede caminar, no puede operar de acuerdo a la voluntad de Dios. Poder y autoridad nos es dado para cumplir su propósito eterno. Y eso es algo que también tenemos que sentarlo bien. El poder y la autoridad nos fue dado a nosotros para cumplir el propósito eterno de Dios, no para nuestro propio beneficio, aunque somos beneficiados del poder y la autoridad, sino que el poder y la autoridad nos fue dado para que nosotros podamos cumplir el propósito eterno de Dios. Pregunta ya nada más así, que no la diga la pastora. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Dar a conocer al Padre. Bien sencillo. No le vamos a agregar más ahorita. No le vamos a agregar más. Entonces, si Dios te ha dado poder, autoridad, intelecto, porque todo va dentro del paquete, todo lo que Dios te haya dado, todo lo que Dios haya puesto en tus manos, es para darlo a conocer a Él. Que nunca se te olvide, porque hay gente que cuando alcanza sus metas, porque no estoy hablando la meta de Dios, se alcanza sus metas, se olvida de Dios, se olvida del que lo llevó, se olvida del que lo sustentó, se olvida del que lo creó, se olvida del que le dio inteligencia, del que le dio dones, le dio talentos, del que le dio habilidades, se olvida y dice, esto lo hice por mí mismo. Por eso cuando tú escuchas, cuando tú lees la escritura, cuando esta persona que dice que amplió sus graneros y los llenó y dijo, ahora sí, alma mía, ¿cómo dice pastora? Dice, regocíjate, descansa, dice, porque tienes
para muchas vidas. Y la Escritura dice que se le dijo, prepárate porque hoy mismo vienen por ti. O sea, ¿de qué sirve tanto? ¿Por qué? Porque esta persona lo hizo para sí mismo. Y no te digo que no se haga, se hace. ¿Por qué? Porque es parte de, pero tienes que entender que estamos aquí para darlo a conocer a Él. Que todo lo que nosotros hagamos tiene que dar a conocer a Él, tiene que tener el sello de Él, tiene que expresarlo a Él, tiene que mostrar que hay una sujeción a Él y tiene que haber una honra a Él. Amén. Ok, oramos. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que la autoridad que tú nos has dado, Señor, es para que la usemos de una manera responsable, Señor. Gracias porque sabemos que ese poder es para extender tu reino, para que tú seas conocido, para que la gente pueda ver que eres real, que eres verdadero, Señor, y que no hay nada fuera de ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invitamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, compartan este mensaje, que este mensaje sea de edificación para todos aquellos que necesitan conocer a Dios. Nos vemos a la próxima.